Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues bueno, llegamos a la parte de esta instrucción vespertina en la cual continuamos con lo que es el Catecismo Menor de Westminster en su sección 8. Y para esto, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, que sea un tiempo de edificación, pero también de honra y gloria a Él. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, llegamos a esta sección en la cual en este tu día que tú has pedido apartar para ti, meditamos en lo que es tu palabra. Utilizamos estas herramientas que en tu providencia, Señor, has puesto para que pueda ser enseñada tu palabra a todos los hermanos. Y gracias que podemos en esta hora, Señor, leerlo, meditar en tu palabra, ser edificados, ser confrontados, Señor, para seguir aprendiendo más y más de ti y así poder glorificarte a ti, que eres el único digno de ello. Gracias por este tiempo. En tus manos, Señor, lo ponemos y solamente lo hacemos por la mediación de tu Hijo amado. Y en Él oramos. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número 11. Y el tema principal en esta sección va a ser acerca de la providencia de Dios. Vamos a leer la pregunta número 11 que dice así: ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de éstas. Vamos a ir a la Escritura y vamos a leer varios versículos. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Isaías 28, 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Efesios 1, 19, 22. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Salmo 36, 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Acordémonos también que estamos complementando en estas secciones no solamente con lo que dice el Catecismo Menor, sino también con lo que dice el Catecismo Mayor y la Confesión de Fe. Catecismo Mayor, pregunta 18. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son la preservación y el gobierno de todas sus criaturas de la manera más santa, sabia y poderosa, ordenándolas juntamente con todas sus acciones para su propia gloria. Confesión de Fe, capítulo 5, sección 1. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas
las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Sección 2. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. En su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios, no obstante, es libre de obrar sin ellos sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Sección 4. El poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos, y eso no por un mero permiso, sino también limitándolos, de manera sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras, en una dispensación multiforme para sus propios fines santos. Pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo, y no es ni puede ser el autor y aprobador del pecado. El más sabio, justo y clemente Dios, muchas veces por un tiempo, deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones, para castigarlos por sus pecados anteriores o para descubrir la fuerza oculta de la corrupción y de lo engañoso de sus corazones, a fin de que se humillen y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Sección 6. En cuanto a los seres humanos malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo los ha cegado y endurecido por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia por la cual podrían haber sido iluminados en su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas tales que su corrupción las hace ocasión de pecado, y al haberlos entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen a sí mismos, inclusive bajo aquellos medios que Dios usa para ablandar a otros. Y por último, sección 7. Aunque la providencia de Dios en general alcanza a todas las criaturas, así también de una manera muy especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Vamos a meditar un poco acerca de lo que hemos leído, tanto primeramente en la Escritura, pero de manera resumida en nuestra confesión y catecismos. Como lo hemos mencionado, tenemos que siempre traer a la memoria lo que ya hemos visto en preguntas y secciones anteriores. ¿Qué hemos visto ya? Pues bueno, la obra de creación. Pero la obra de creación va de la mano o desprende del decreto eterno. Acordémonos que Dios es el único que tiene un plan perfecto, ¿no? Él sí tiene un plan perfecto en el cual Él ha preordenado todo cuanto acontece. Pero específicamente, acuérdense que Él ha preordenado, ha decretado la salvación de unos en Cristo Jesús. Y ha decretado también pasar por alto a otros. En cuanto a los hombres, es ahí donde vemos este plan perfecto que tiene, que para Él, que va a traer gloria y honra a Él, por medio de Cristo Jesús, ha elegido a unos para salvación. ¿Cómo lo lleva a cabo entonces? Viene la obra de creación. Él creó todo cuanto vemos, y lo hizo en un espacio de 6 días, todo por el poder de su palabra. Creó todas las cosas y al final creó al hombre y a la mujer. A imagen y semejanza de Dios nos creó. Y vimos la importancia de lo que tenía que ver el ser hechos a la imagen de Dios, la dignidad del hombre, la responsabilidad moral que tenemos, la capacidad de aprender, de alguna forma ejercer dominio sobre la creación, pero obviamente lo vimos que estaba
antes de la caída. Vemos también que tratamos brevemente el tema de que en Cristo Jesús, esa imagen en la cual fuimos creados, regresa y vuelve a nosotros, pero solamente por la mediación de Cristo. Vimos también que esto no se iguala a que nosotros compartimos la esencia divina. No, nosotros no llegamos a ser dioses. Acuérdense que nosotros, de alguna forma, la imagen de Dios tiene que ver también con esta manera de analogía, en la cual podríamos hasta decirlo, de cierta imitación. No compartimos la esencia divina, pero nosotros los atributos comunicables que tiene Dios, nosotros los tenemos por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces vimos toda esta situación en la cual el hombre tiene el primer lugar en la creación, tenía que servir a nuestro Señor mediante lo que es la correcta administración de la creación, pero el hombre, vamos a ver más adelante, falla. Y dentro de estos acontecimientos que van tomando forma, que se van presentando, acordémonos que, como ya lo mencionamos, viene del plan. El plan es el decreto eterno. Cómo se ejecuta es por medio de la obra de creación y providencia. Y la providencia básicamente es, como lo leímos en la pregunta, es que Dios, de una manera muy santa, sabia y poderosa, preserva y gobierna todas las criaturas y las acciones de ellas. De esta manera podemos de alguna forma evitar el error que algunos dicen, que las cosas suceden al azar o por un destino ciego en el cual lo que yo haga no tiene ninguna consecuencia, simplemente es lo que deba de ser y se acabó. No. Acordémonos que nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios. Y esto algunas veces algunos dicen que se contrapone, ¿no? Si Dios es todopoderoso y soberano, pues casi los seres humanos somos como robots, ¿no? De alguna forma vamos a no tener esa responsabilidad moral, y la Biblia no dice eso. La Escritura es clara en que el hombre es responsable delante de Dios, es responsable de sus acciones. Y nosotros no podemos de alguna forma todo cargarle a Dios y nosotros decir, pues es que así estaba decretado. No, está presente la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Por lo tanto, vamos a ver que vamos a tener lo que es, cómo puede de alguna forma esto reflejarse en nuestra vida, ¿no? Porque muchos en el día de hoy dirían, bueno, es que yo quiero saber lo que va a suceder, ¿no? Queremos conocer la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, nosotros solamente vemos el decreto eterno de Dios y vemos presente la providencia de Dios, pero cuando ya sucedió algo, ya sucedió en nuestra vida. Nosotros vemos eso, sí, no a futuro, sino hacia atrás. Nosotros a lo largo de nuestra vida podemos ver cómo Dios acomodó todas las cosas y caen, podríamos decirlo, como piezas en un rompecabezas y de alguna forma encajan perfectamente. Sucedió A, B, C, D, E y hubo este resultado, pero solamente lo vemos hacia atrás. Nosotros no podemos ver hacia el futuro, solamente el decreto eterno de Dios está en Dios mismo. Pero acordémonos que esto es de diferente manera para creyentes y para no creyentes. Como leímos en lo que es la confesión, para lo que son el pueblo de Dios, todas las cosas son para bien. Aunque nosotros veamos que en la experiencia diaria no sean tan buenas y podamos considerarlas malas, esa situación ha sido decretada por Dios con un fin santo. Esa situación de alguna forma va a servir para bien, aunque en el momento yo no lo vea así. Aunque en el momento yo no lo vea así. Pero Dios sí lo conoce. Porque acordémonos, si ya nos predestinó en amor, por la gracia,
solamente en Cristo Jesús, si nos ha dado a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará? Si nos ha dado lo más importante que es la salvación, todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Pero a veces nuestro corazón, que todavía batalla con el pecado, aún siendo regenerados, aún siendo ya justificados por la fe, ya siendo adoptados, aún seguimos de alguna forma batallando con eso. Y es lo que sucede también. Que en la providencia de Dios, Él determina ciertas situaciones en la cual, como un padre amoroso, podría decir, tiene que disciplinar. Tiene que llamarnos a cuentas en ese sentido paternal, ya no como juez que éramos enemigos de él, sino ya como un padre. Y lo vemos en la experiencia diaria. Uno como padre busca lo mejor para sus hijos. Pero cuando mi hijo, mi hija se porta mal, debe de venir una corrección. De igual manera para con los hijos de Dios. Viene la corrección, pero es para un bien. Porque leímos que tiene un fin principal en la providencia de Dios, que sucedan estas cosas, que principalmente es, sí, para castigarnos. Dios castiga, sí, pero acordémonos que ya no es una visión de un juez frío, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, en esa imagen de esa distancia entre Dios y nosotros, en el cual no podemos acercarnos a Él, sino es como un juez duro. Ya no, acuérdense, lo vemos a los hijos de Dios, lo vemos y es para nosotros un Padre, en el cual nos castiga por nuestros pecados que hemos cometido, pero es para que para regresarnos al buen camino, para que continuemos en lo que es el camino de santidad, por lo cual nos descubre la fuerza oculta de la corrupción que todavía está en nosotros, de lo engañoso de nuestros corazones, a fin de que nos humillemos. Y para que esto nos lleve a elevarnos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios. Y para hacernos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Entonces, para los hijos de Dios, la providencia de Dios va de alguna forma a siempre regresarnos al buen camino. Invariablemente va a suceder. No podemos decir que en esta vida no vamos a tener dificultad. En esta vida no podemos decir que no vamos a pecar o seguir pecando. Ya no va a ser desde un corazón que le gusta pecar. Llegaremos a eso, hablaremos qué es eso. Pero es desde un punto de vista que como un padre o un hijo nos disciplina. Pero esto solamente para los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que no creen? Que en el decreto eterno de Dios Él ha decidido pasarlos por alto, como ya vimos. ¿Qué sucede? Vamos a leerlo nuevamente, sección 6. En cuanto a los seres humanos malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo los ha cegado y endurecido por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia por la cual podrían haber sido iluminados en sus entendimientos y obrar en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas tales que su corrupción las hace ocasión de pecado y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen a sí mismos, inclusive bajo aquellos medios que Dios usa para ablandar a otros. Acordémonos que la providencia de Dios, en la providencia de Dios, Dios da a justos y injustos. Llueve sobre justos e injustos. En la providencia de Dios, un no creyente puede tener una familia, puede tener un buen trabajo, puede tener viajes, puede tener una educación, puede superarse, puede hacer muchas cosas. Puede disfrutar de la creación. Pero acordémonos que la creación testifica de Dios, por lo cual no está sin excusa.
No puede tener una excusa para decir, no, pues yo no puedo, no debo, no quiero creer en Dios. No, la misma creación manifiesta que hay un Dios, pero decide no hacerlo. ¿Por qué? Por su pecado, por la condición en la que está. Pero acordémonos, aunque Dios ha decretado que decide pasar por alto a esos hombres que, ojo, no sabemos quiénes son. No, acuérdense que nosotros no podemos determinar quién es salvo, quién no es salvo, quién es elegido y quién no. Nosotros no podemos hacer eso. Primeramente veamos a nosotros mismos si estamos nosotros realmente en la gracia. Pero esos a quienes Dios ha decidido pasar por alto, ellos son responsables, así como nosotros aún como creyentes, de nuestros pecados. El mal proviene solamente de la criatura, no proviene de Dios. Porque muchos hacen de alguna forma esta relación. Pues si Dios creó todas las cosas, Dios creó el mal, por eso Dios es malo. No, la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que Dios, en su soberanía, sí, y como leímos también a manera de resumen en lo que es estas secciones, su providencia alcanza hasta la primera caída, claro, porque estaba en el decreto eterno de Dios. Y sucedió de manera que una traería la honra y gloria a Dios. Pero él había determinado que habría pecado, sí, claro, pero ¿de quién proviene? De la criatura, no del Creador. No del Creador. Y aunque hay esta tensión, tanto justos e injustos son responsables de sus acciones, son responsables de su día a día. No somos simplemente meros robots, simplemente porque creemos en la soberanía de Dios. No. Todos actuamos conforme a lo que deseamos. Y somos responsables. No podemos decir, es que Dios me hizo o quiso que yo hiciera tal o cual cosa. No. Eres responsable de lo que haces, de lo que hacemos. Por eso nos lleva a reflexionar. Que nuestro día a día, claro, en Cristo lo vivimos por fe, pero tenemos su voluntad revelada. Nos ha dado qué es lo que quiere para nosotros, cómo quiere que andemos en el día a día. Eso es responsabilidad nuestra, el decreto eterno no. Yo no sé lo que va a suceder mañana, pero yo sé lo que debo de hacer hoy. Eso sí, no tengo excusa para ello. Ninguna excusa. Pero puedo tener la certeza de que Dios tiene cuidado de su iglesia. Con eso vamos a terminar. Que aunque yo soy responsable de lo que haga día a día, tanto justos como injustos, Dios tiene un cuidado especial en su providencia por su iglesia. Puedo tener la certeza de que todo lo que acontezca, sea a mi parecer bueno o malo, tiene un propósito santo. Santo. Principalmente es que conformarme cada vez más a la imagen de nuestro Señor. Principalmente la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Puede que yo esté de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Al momento nadie lo recibe con agrado cualquier situación y pensando simplemente en las malas experiencias. Pero ¿qué sucede cuando son exclusivamente buenas experiencias? Cuando es demasiado éxito a veces. O decimos, es que ahora sí me siento elevado, ¿no? Me siento bien, ¿no? Me ha salido tal o cual trabajo, me ha salido tal o cual negocio, me ha salido tal, cualquier cosa. ¿Qué tiende a suceder? Puede ser que no sea nada malo, pero ¿qué hace? Me llego a olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque veo a mí mismo. No, tanto en lo bueno como en lo malo, sé que Dios tiene cuidado de mí, que tiene un propósito santo. Y no debo de preocuparme por el futuro como tal, en el sentido de que ¿qué vaya a suceder? Sí, puede ser que tenga dudas, pero sé que todo es para bien de su iglesia. Podemos estar tranquilos en eso, sabiendo que la providencia de Dios, todo cuanto acontece es para darle honra y gloria, y que de su iglesia tiene un cuidado especial. Pero más que nada, es que en Cristo
todo aquel que cree, a todo aquel que cree, puede tener la confianza de que ha sido amado desde antes de la fundación del mundo. Que Dios, como dice la palabra, nos ha conocido íntimamente desde antes de la fundación del mundo. Y que nos ha dado a su Hijo. Y que nos ha escogido en Cristo. Todo el que cree en Cristo. Y podemos tener esa certeza, podemos tener esa confianza, podemos ir creciendo en esa fe para honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Alabado Señor Padre, Dios Todopoderoso, gracias porque el día de hoy hemos meditado en tu palabra, utilizado estas confesiones, estos catecismos, Señor, que nos recuerdan que tú tienes el control soberano sobre todo. Pero aún en eso somos criaturas moralmente responsables, Señor, ante ti. Pero que tú has tenido un cuidado especial para con tu iglesia. Tú tienes un cuidado de ella, el cual nosotros no podemos ni siquiera llegar a imaginar. Podemos tener la confianza de que si hemos creído hoy y hemos tenido la habilidad y la capacidad de creer hoy en Cristo Jesús para salvación, es porque tú así lo determinaste desde antes de la fundación del mundo. Tú así lo has querido. Y que si nos has dado a tu Hijo y hemos creído en Él y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, todo cuanto acontece es para el bien de tu iglesia. Aunque en el momento sea malo, en el momento veamos tan difícil, tiene un fin santo. Ayúdanos a aceptar a veces tu voluntad, Señor. Es difícil. Pero también en los éxitos, Señor, cuando estamos totalmente arriba, como podría decirse. Ayúdanos a recordar, Señor, que no ha sido por nuestras propias fuerzas, sino que ha sido porque tú has querido darte a ti la honra y la gloria. Simplemente hemos hecho lo que tú nos has pedido. Y Padre, ayúdanos a recordar que no nos perdamos en ese buscar el futuro, predecir o el tratar de encontrar ese futuro secreto, Señor, que muchas veces en muchas partes se dedican a eso. No, Padre. Caminamos por fe, pero tenemos la palabra más segura. Sabemos lo que tú has mandado a nosotros y la encontramos en la Escritura. Eso sí es para nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer el día de hoy, no el mañana. No el mañana. Tú has determinado lo que va a suceder, pero nosotros no lo sabemos. Sabemos ahorita. Sabemos lo que tenemos que hacer y tú has mandado en tu palabra amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sabemos que lo hacemos desde un corazón de gratitud, Señor. No para ganarnos nada delante de ti, sino realmente mostrar ese agradecimiento en amor a ti, por lo que has hecho con nosotros. Porque nosotros no traemos nada delante de ti más que nuestro pecado, Señor. Más que nuestro pecado, porque el pecado proviene solamente de la criatura, solamente de nosotros. Padre, gracias por quien eres. Gracias, Señor, porque has condescendido y has querido revelarte a nosotros. Y gracias que todo cuanto acontece no es por el azar o por la fuerza del destino, sino que está relacionado a ti, porque tú así lo decretaste. Gracias, Señor. Y que tanto tú puedes usar medios como puedes prescindir de ellos. No hay nada imposible para ti. Pero gracias, Señor, que podemos tener esa confianza. Porque todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.